Hola chiquillas, buenos días, espero que estén todas bien. Hoy día comenzamos con nuevo contenido que es parte de la unidad de geometría. Ya vamos a ver hoy día teorema de Pitágoras y todo lo relacionado con el teorema de Pitágoras. Primero vamos a hablar un poco sobre quién fue Pitágoras. Pitágoras fue un matemático y filósofo griego que vivió entre los años 580 y 495 a.C. Hizo grandes aportaciones en numerosos campos como la astronomía y la música, además de, por supuesto, la filosofía y la matemática. Pitágoras fue el primer matemático más completo de la historia. Ya fue el primero en establecer una relación entre la música y la matemática. El teorema de Pitágoras fue descubierto aproximadamente en el año 500 antes de nuestra era y lleva este nombre porque su descubrimiento recae sobre la escuela pitagórica, ¿ya? Si bien los pitagóricos, ¿quiénes son los pitagóricos? Son los que forman esta escuela llamada escuela pitagórica y son los seguidores de Pitágoras, ¿ya? Si bien los pitagóricos no descubrieron este teorema, sí fueron los primeros en encontrar una demostración formal del teorema. Vamos a recordar el triángulo rectángulo. Se denomina triángulo rectángulo a cualquier triángulo con un ángulo recto, es decir, con un ángulo de 90 grados. Por ejemplo, ahí hay un triángulo rectángulo. En la imagen de un triángulo rectángulo siempre tiene que aparecer ese ángulo, ese cuadradito. Ya recuerden que a mí ese cuadradito me indica que eso mide 90 grados. Además, en un triángulo rectángulo se denomina hipotenusa al lado mayor del triángulo, es decir, al lado opuesto al ángulo recto. Y se llaman catetos a los dos lados menores, o sea, a los lados que conforman el ángulo recto. Si vemos el dibujo, C, que es opuesto al ángulo recto, va a llamarse hipotenusa. En cambio, B y A, que forman a mi ángulo recto, se llaman catetos. Vamos a recordar también el área de un cuadrado. El área de un cuadrado se calcula a partir de uno de sus lados, ¿sí? Y es el producto de la base por la altura del cuadrado. Por ejemplo, si mi cuadrado es del lado A, como el de la imagen, el área lo podemos calcular como lado por lado, largo por alto, ancho por alto o base por altura también. Base por altura, ¿sí? Entonces, si es del lado A, el área va a ser lado por lado. Lado por lado. Y eso es eso. A por A es A cuadrado. Por ejemplo, si yo quiero calcular el área del cuadrado de 3 centímetros, el área de ese cuadrado va a ser igual a 3 por 3, que eso es lo mismo que 3 elevado a 2, y eso es lo mismo que 9. Ya. Veamos la siguiente imagen. Si se fijan, aquí al medio hay un triángulo que está de blanco, ¿sí? Tengo A, que es uno de sus catetos, B, que es el otro cateto, y C, que es la hipotenusa. Ya recuerden que la hipotenusa está opuesto al ángulo recto. Ahí está mi ángulo recto. Ya, si se fijan, en el cateto A se construyó un cuadrado de lado 3 centímetros. ¿Sí? Significa que mi cateto A, como es parte del cuadrado, también mide 3 centímetros. Veamos ahora el cateto B. Si se fijan, se construyó otro cuadrado del lado B. Significa que mi cateto B
también mide 4 centímetros o 4 unidades. Y sobre la hipotenusa, acá, mi hipotenusa es C, también se construyó un cuadrado de lado 5. ¿Qué significa? Que la hipotenusa, que es parte de mi cuadrado, también mide 5 centímetros. Entonces, podemos encontrar la siguiente relación. El área del cuadrado del cateto A es 3 elevado a 2, que me da 9. El área de ese cuadrado, recuerden que es 3 por 3, y es lo mismo que 3 elevado a 2. Luego, el área del cuadrado que está en el cateto B es 4 por 4, o sea, 4 elevado a 2. Voy a escribir acá. Área del cateto B, del cuadrado del cateto B, 4 elevado a 2. Y el área del cuadrado que está sobre la hipotenusa es 5 por 5, o sea, 5 elevado a 2. 5 elevado a 2. Entonces, si yo el área del cuadrado que está sobre el cateto A lo calculo, me da 9. El área del cuadrado que está sobre el cateto B lo calculo, me da 16. Y el área del cuadrado que está sobre la hipotenusa me da 25. O sea, que puedo encontrar la siguiente relación. Que 9, que es el área de uno de los catetos, si lo sumo con el área del otro cateto, del cuadrado del otro cateto, me va a dar igual al área del cuadrado sobre la hipotenusa. Tengo esa relación. ¿Y cómo la escribo matemáticamente? Entonces, el área del cuadrado del cateto A. Si el lado mide A, su área es A cuadrado. Si el otro cateto es B, su área es B cuadrado. Y si eso lo sumo, nos va a dar el área del cuadrado que está en C. O sea, si el lado es C, su área es C cuadrado. Esta relación se llama teorema de Pitágoras. ¿Sí? Entonces, el teorema de Pitágoras, ¿qué dice? En un triángulo rectángulo, el área del cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de las áreas de los cuadrados de los catetos. ¿Sí? Es decir, si tengo mi triángulo rectángulo, aquí le falta el ángulo recto. Ahí. Si tengo mi triángulo rectángulo acá, cateto A, cateto B y la hipotenusa. Sobre cada lado yo formo un cuadrado. ¿Qué vamos a tener? Que el área del cuadrado formado en el cateto A, o sea, A cuadrado, más el área del cuadrado formado en el cateto B, o sea, B cuadrado, va a ser igual al área del cuadrado formado en la hipotenusa, o sea, C cuadrado. Y esa relación la encontramos ahí. Ejemplo. Determina el valor del lado que falta del cuadrado, conociendo las áreas de los demás cuadrados. Ya, si se fijan, me están dando, o sea, me están pidiendo X. X es el lado del cuadrado que se forma sobre la hipotenusa. ¿Sí? Recuerden que la hipotenusa es opuesta al ángulo recto. ¿Ya? Y me dan el área de uno de los catetos y el área del otro cateto. ¿Sí? Entonces, dice Pitágoras que el área, al área de la hipotenusa que no la conozco, lo vamos a llamar A. Al área del cuadrado de la hipotenusa va a ser igual a la suma de las áreas
de los cuadrados de los catetos. En este caso, el área de la hipotenusa va a ser igual a 25. Pero si el cuadrado de la hipotenusa es del lado x, su área es x cuadrado. ¿Sí? Y si reemplazo, vamos a tener que x cuadrado es igual a 25. O sea, yo necesito un número que elevado a 2 me dé 25. Y eso es lo mismo que x sea igual a la raíz de 25. O sea, que x es igual a 5 centímetros. Ahí está el lado que faltaba. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo mi triángulo y no tengo los cuadrados dibujados? ¿Cómo puedo calcular o cómo puedo escribir el teorema de Pitágoras? Entonces, si recuerdan, en el cateto A yo dibujaba un cuadrado, ¿sí? El área de ese cuadrado es A cuadrado. En el cateto B yo tenía otro cuadrado. El lado de ese cuadrado es B cuadrado. Y sobre la hipotenusa yo tenía otro cuadrado. El área de ese cuadrado es C cuadrado. Entonces, si nosotros sumábamos el área de los cuadrados de los catetos, eso me daba igual a el área del cuadrado de la hipotenusa. Pero ahora yo no tengo los cuadrados, ¿sí? Entonces, vamos a decir que vamos a decir que la suma de los cuadrados de los catetos, la suma de los cuadrados de los catetos va a ser igual al cuadrado de la hipotenusa. ¿Sí? Así yo menciono el teorema de Pitágoras sin hablar del área de los cuadrados. O sea, ¿qué dice nuevamente el teorema de Pitágoras? Que en un triángulo rectángulo, el teorema de Pitágoras establece que la suma de los cuadrados de las medidas de los catetos es igual al cuadrado de la medida de la hipotenusa. O sea, tengo mi cuadrado, escribo los catetos, los elevo a 2, los sumo y eso me da la hipotenusa al cuadrado. Ese es mi teorema de Pitágoras. Entonces, vamos a ver un ejemplo en el que utilizamos el teorema de Pitágoras sin el área de los cuadrados. Calcula la medida del lado desconocido en cada triángulo. Veamos. Ya. X, como es opuesto al ángulo recto, X es la hipotenusa. Por lo tanto, el 6 y el 8 son los catetos. ¿Sí? ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Si yo cada cateto lo elevo a 2, lo sumo, eso me va a dar igual a la hipotenusa al cuadrado. ¿Sí? Entonces, 6 por 6, 36, más 8 elevado a 2, que es lo mismo que 8 por 8, 64, y eso es igual a x cuadrado. Sumo, me da 100x cuadrado, o sea, es un número que elevado a 2 me dé 100. Y eso es lo mismo que la raíz cuadrada. Y la raíz cuadrada de 100 es 10. O sea, el valor que me falta es de 10 centímetros. En simples palabras, es como si este 2 que está elevado pasara al otro lado como raíz cuadrada. ¿Ya?
ejemplo, aquí también me piden calcular la hipotenusa, porque la x está opuesto al ángulo recto, o sea, la hipotenusa. ¿Qué significa? Que el 8 y el 15 son los catetos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿O qué dice el teorema de Pitágoras? Que los catetos, la suma de los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. O sea, 64 más 225 es igual a x cuadrado. Y 64 más 225 es igual a 289. Entonces, decimos, ¿qué número elevado a 2 me da 289? Y eso es lo mismo que la raíz cuadrada de, lo voy a escribir para el lado. Ahí. Y esto es lo mismo que la raíz cuadrada de 289. ¿Sí? Recuerden que este x pasa a raíz cuadrada. ¿Sí? ¿Y qué número elevado a 2 me da 289? Es 17. O sea, el valor que falta es igual a 17 centímetros. Nos faltó ahí. Otro ejemplo. Si se fijan, ahora el lado opuesto a mi ángulo recto es de 15. O sea, me están dando la hipotenusa. El 9 y el x son ahora catetos. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Que la suma de los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Pero ahora, fíjense, yo no estoy calculando la hipotenusa, lo que yo estoy haciendo es calcular uno de los catetos. Por lo tanto, este 9 elevado a 2 que está sumando, lo resto ahora de la hipotenusa al cuadrado. Eso es 225 menos 81. 225 menos 81 es igual a 144. Es decir, que ese x elevado a 2 igual a 144 se convierte en x igual a la raíz de 144. Y la raíz cuadrada de 144 es 12. Por lo tanto, el valor del cateto que me falta es de 12 centímetros. Entonces, así como un tips, cuando yo calculo, me piden hipotenusa, yo elevo a 2 los datos y los sumo. Y después saco raíz. Pero si yo quiero calcular un cateto, yo elevo a 2 los datos y en vez de sumarlos, los resto. Ahora, tríos pitagóricos. Si un trío de números naturales cumple con el teorema de Pitágoras, estos son llamados tríos pitagóricos. Ahí hay un ejemplo. Ya, ¿a qué se refiere esto? Que, por ejemplo, este es un trío, el 3, 4 y 5, 6, 8, 10. También es un trío, 9, 12, 15. También es un trío pitagórico y los que siguen. ¿A qué se refieren? ¿A qué? Cada uno de ellos cumple con el teorema de Pitágoras. O sea, que si sumamos al cuadrado los catetos, o sea, elevamos a 2 los catetos, los sumamos, nos dan la hipotenusa al cuadrado. O sea, por ejemplo, para el primer trío pitagórico, el 3 elevado a 2 más 4 elevado a 2 siempre va a ser igual a 5 elevado a 2. Eso se va a cumplir siempre. Después, para el 6 elevado a 2 más el 8 elevado a 2 también va a ser igual a 10 elevado a 2. Esa igualdad se va a cumplir. Para el 9 elevado a 2 más 12 elevado a 2 va a ser igual a 15 elevado a 2. Esa igualdad también se va a cumplir. Si esa igualdad se cumple, o sea, si este teorema se cumple, es porque esos tres valores se van a llamar trío pitagórico. Veamos un ejemplo.
comprueba si los siguientes números forman un trío pitagórico. 7, 24 y 25. Si a mí me dan los tres datos, el valor mayor siempre va a ser la hipotenusa. ¿Sí? Y los otros dos valores van a ser los catetos. Entonces, ¿qué dice Pitágoras? Que la suma de los catetos al cuadrado tiene que ser igual a la hipotenusa, la hipotenusa al cuadrado. Veamos si esa igualdad es cierta. 7 por 7, 49. 24 elevado a 2 es lo mismo que 24 por 24. Más 576 nos tendría que dar igual a 25 elevado a 2. Y 25 elevado a 2 es 625. Entonces, esto, si sumamos, 49 más 576 nos da 625, que es efectivamente el 25 elevado a 2. Por lo tanto, 7, 24 y 25 sí son tríos pitagóricos. Veamos lo siguiente, 9, 15 y 20. El 20 tiene que ser la hipotenusa porque es el mayor. Los otros dos, los catetos. ¿Qué dice Pitágoras? Que la suma de los catetos al cuadrado tiene que ser igual a la hipotenusa al cuadrado. Entonces, 9 elevado a 81 más 15 por 15, perdón, 225. Eso es igual a 400. 20 elevado a 2 es 400. 81 más 225. Eso es igual a 306. Pero nos tendría que haber dado 400. Por lo tanto, esa igualdad, el 306, no es igual a 400. Por lo tanto, esa igualdad es falsa. ¿Qué significa? Que 9, 15 y 20 no son tríos pitagóricos. Y por último, vamos a ver el recíproco del teorema de Pitágoras. El recíproco del teorema de Pitágoras establece que si se tienen tres segmentos de medidas A, B y C que cumplen con la igualdad, o sea, con el teorema, entonces el triángulo formado por estos segmentos es un triángulo. Ya, a ver, para aclarar esto, el teorema de Pitágoras dice que si tengo un triángulo rectángulo, entonces se cumple que a cuadrado más b cuadrado es igual a c cuadrado. ¿Sí? Pero el recíproco del teorema de Pitágoras dice todo al revés. O sea, que si yo sé que se cumple eso, entonces el triángulo que voy a tener va a ser triángulo rectángulo. ¿Sí? Entonces, vuelvo a repetir. El teorema de Pitágoras dice que si tengo el triángulo rectángulo, entonces ocurre esto. Pero el recíproco es al revés. Si ocurre esta igualdad, entonces el triángulo que voy a tener va a ser rectángulo. Por ejemplo, identifica si los siguientes triángulos son rectángulos. Veamos el primero. Ahí no me muestran el cuadradito del ángulo recto. Por lo tanto, yo no sé si el triángulo es rectángulo. ¿Cómo lo voy a saber? Si es que los lados cumplen esta igualdad. Veamos. El mayor siempre debería ser la hipotenusa. ¿Sí? Entonces,
el cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado más, eso tiene que ser igual a la hipotenusa al cuadrado. Entonces, el 30 al cuadrado es igual a 900, más el 40 al cuadrado, 1600. Y eso nos tiene que ser igual a 50 al cuadrado. O sea, tendría que ser igual a 2500. Veamos, si yo sumo esto, me da 2500, que es exactamente lo mismo que el 50 al cuadrado. Por lo tanto, esa igualdad se cumple. O sea, que ese triángulo sí es rectángulo. Y veamos un último ejemplo. Ahí. Tampoco me dicen si el triángulo es rectángulo. ¿Por qué? Porque no aparece el ángulo recto en ningún lado. Por lo tanto, utilizo esa igualdad. ¿Ya? Nosotros dijimos que el lado mayor debería ser la hipotenusa. O sea, 9 al cuadrado más 10 al cuadrado es igual a 11 al cuadrado. 81 más 100, que es eso, nos tendría que dar igual a 11 elevado a 2, 121. 81 más 100 es 181. ¿Y eso es igual a 121? No, esa igualdad es falsa. Por lo tanto, este triángulo no es rectángulo. ¿Sí? Entonces, cualquier duda o comentario sobre la clase, me pueden escribir a mi correo o me pueden escribir a mi WhatsApp, ¿ya? Que estén bien, chiquillas. Nos vemos pronto.